2024 en Ecuador, más de 250.000 niños, niñas y adolescentes trabajan. Como estudiantes de la carrera de educación de la UV, comprometidos con el desarrollo de nuestra sociedad y como parte de nuestro proyecto final de análisis y resolución de problemas, vamos a abordar el tema del trabajo infantil en Ecuador. Dentro de las transformaciones sociales y políticas en Ecuador a inicios del siglo XX, las reformas enfocadas en la reducción de los humildes hablan de la creación del Código de Trabajo, Código de Menores y el Ministerio de Prevención Social y de Trabajo. La infancia fue vista bajo la lógica de trabajo como inclusión social y como disciplina. Esto era una necesidad económica y de formación moral. La integración de la educación en 1920 pasa a ser parte de la formación artesanal y agrícola, brindando talleres para la vía de movilidad social para los niños pobres. El Código de Menores de 1938 establece la protección irregular, promoviendo escuelas de trabajo, talleres y colonias agrícola-industriales. La infancia pobre debía ser productiva para ser protegida. La Organización Internacional de Trabajo define el trabajo infantil como aquel que priva a los niños de su desarrollo y bienestar. Dentro de estas características para considerarse como explotación, incurre la edad del niño, el tipo y condiciones de trabajo, así como el impacto de la educación y su desarrollo social. Para esto, la UNICEF establece criterios como la dedicación excesiva, el estrés indebido y la exclusión escolar, así como el Plan Nacional para el Buen Vivir del 2009-2013 incluye la reducción del trabajo infantil y la mendicidad, la protección de sectores vulnerables y promoción del empleo juvenil. Para esto, como resultado, se han reducido los índices de trabajo infantil en Ecuador, pero aún existen desafíos. Tanto es así que tenemos como estadísticas que para el 2018 el 8.56% de niños y adolescentes trabajan, en su mayoría son hombres. La reducción del trabajo en estos últimos 6 años ha sido del 17 al 6%. Los mayores índices de trabajo infantil se encuentran en las zonas rurales y en comunidades indígenas. Para el 2024, el 36% de los niños ecuatorianos viven en hogares pobres. Esto afecta su educación, salud y bienestar, y esta crisis de seguridad ha incrementado la participación infantil en actividades delictivas. Como nuestro proyecto se basa en la metodología de Design Thinking, dentro de los pasos que vamos a abordar son el investigar, empatizar, definir el problema, generar ideas, establecer un prototipo, realizar un test y validar para implementar y ajustar estrategias. Luego de nuestra investigación primaria, nosotros pudimos identificar en el contexto ambiental y social de los niños, niñas y adolescentes y la histórica relación que tienen los gobiernos en la protección de sus derechos y desarrollo, que determinamos como actores principales o actores internos a justamente los menores de edad, sus familias, considerando su núcleo central, padres, madres o las personas que viven directamente con ellos, y los docentes, así como los actores secundarios a los individuos y organizaciones dedicadas a proporcionar y velar los derechos de ellos. En la investigación primaria hemos realizado el análisis general de los resultados obtenidos de las entrevistas que se realizaron a 10 actores, entre ellos actores internos y actores externos. Las entrevistas realizadas evidencian que la principal causa del trabajo infantil es la pobreza extrema y la falta de oportunidades laborales para los adultos responsables. Los niños y adolescentes se ven obligados a trabajar para contribuir a los gastos del hogar, sacrificando su derecho a la educación, el juego y una infancia segura. En los casos analizados, los niños trabajan en las calles en condiciones de vulnerabilidad y riesgo. La falta de acceso a la educación y el abandono escolar son consecuencias directas, lo que perpetúa el ciclo de pobreza. Además, el trabajo infantil afecta negativamente a la salud física y emocional y el desarrollo social de los menores, exponiéndole a situaciones de abuso, adicciones y aislamiento. Los testimonios de los padres, en cambio, por otra parte, reflejan el deseo de brindar un mejor futuro a sus hijos, pero las limitaciones económicas y la falta de acceso a un empleo estable dificultan este objetivo. Por otro lado, los profesionales entrevistados, en cambio, ellos coinciden en que es fundamental implementar programas integrales que combinen el apoyo económico, acceso a la educación de calidad, intervenciones psicológicas y políticas sociales afectivas.
Estas herramientas de mapeo de la empatía están diseñadas para ayudarnos a comprender las experiencias y emociones de los niños que se ven obligados a trabajar. Al ponernos en su lugar podemos obtener información valiosa sobre sus necesidades, miedos y aspiraciones. Principalmente lo que ven los niños son testigos de la dura realidad del trabajo infantil, la desigualdad y la falta de oportunidades. Observan a otros niños como ellos, que se ven obligados a trabajar en las calles, expuestos a peligros y privados de su infancia. ¿Qué oyen? Los niños oyen las historias de otros niños y familias que se enfrentan a situaciones similares, un tapiz de pobreza, abandono y irresponsabilidad. Escuchan las opiniones de la comunidad sobre el trabajo infantil, la falta de apoyo a las familias vulnerables y las voces de quienes defienden a sus derechos. ¿Qué piensan y qué sienten? Los niños sienten una serie de emociones desde la tristeza y la preocupación hasta la rabia y la esperanza. Se preocupan por su futuro, su salud, su seguridad y anhelan una mejor vida y libre del cargo del trabajo. ¿Qué dicen y hacen? Los niños utilizan su voz para expresar sus preocupaciones, comparten sus experiencias y también en este caso piden ayuda. Trabajan incansablemente para apoyar a sus familias, a menudo sacrificando su propia educación y su propio bienestar. Los esfuerzos y los resultados: los niños se esfuerzan por hacer frente a los retos que se les enfrentan, por encontrar trabajo, ahorrar dinero y ayudar a sus familias. El poder de la empatía: al comprender las perspectivas de los niños que se ven obligados a trabajar, podemos desarrollar una mayor apreciación de sus necesidades y los retos a los que se enfrentan. Esta comprensión puede informar nuestros esfuerzos para apoyarles, defender sus derechos y crear un mundo más justo y equitativo para todos los niños. Luego de empatizar con los usuarios, vamos a definir o redefinir el problema centrado en sus generalidades. Buscamos información de Internet, como artículos del Código de la Niñez, de la Constitución del Ecuador, del Ministerio de Trabajo, del MIES. Buscamos información dentro de entrevistas a todos estos personales, a todas estas personas profesionales. Identificamos en datos de revistas y libros a la pobreza extrema como la principal causa del trabajo infantil. Encontramos datos estadísticos del INEC y de investigaciones del Mineduc y realizamos observaciones en el barrio de Las Palmas, donde hay numerosos casos de niños, niñas y adolescentes trabajando en la calle debido a la difícil situación. Determinamos clústeres. La principal causa es el trabajo y, como nuestro segundo clúster, la vulnerabilidad del grupo social. Esta reagrupación de los datos nos lleva a los insights o revelaciones. Para nuestro clúster 1, el trabajo como causa principal, tenemos como hallazgo que el trabajo infantil se deriva de factores socioeconómicos y la falta de educación es una causa determinante del trabajo infantil. Y para el clúster 2, vulnerabilidad del grupo social, tenemos las adolescentes son el grupo más afectado por el trabajo infantil y que, a pesar del esfuerzo gubernamental, no se ha reducido significativamente el trabajo. Dentro de los perfiles de usuario tenemos el perfil de los niños y niñas, así como de los adolescentes, en este caso grupo de menos de 15 años, quienes tienen que trabajar para aportar con los gastos, para ayudar a solventar los gastos en sus familias. También tenemos los padres de familias, quienes también son personas en realidad muy jóvenes, que empezaron también a trabajar desde antes de los 15 años. La comunidad, en este caso vecinos, como actores externos, una trabajadora del MIES, un psicólogo del MIES y un docente de la Escuela Fiscal José de la Cuadra, quien determina con una particularidad que ve a varios niños que trabajan luego de salir de sus clases y quienes tienen problemas académicos y de conducta. Los puntos de vista: desde el punto de vista de los niños, ellos necesitan de atención especial para no carecer de los derechos básicos como grupo vulnerable, porque esto afecta su desarrollo psicológico y social. Y el POV desde los adolescentes es:
que necesitan precisar sus prioridades a través del apoyo gubernamental, porque la falta de educación es una causa determinante del trabajo infantil. Fase 4. Idear. En la fase de ideación se generan propuestas creativas y viables para abordar el problema del trabajo infantil, basadas en los hallazgos de la investigación a través de las técnicas como el brainstorming y el brainwriting. Se priorizó el diseño de soluciones que atienden las causas profundas del problema y ofrezcan alternativas sostenibles para las familias afectadas. Dentro del proceso de ideación se formuló una pregunta central utilizando el enfoque ¿cómo podríamos? Para guiar la generación de ideas. ¿Cómo podríamos facilitar que los niños y jóvenes completen sus estudios sin estar sujetos a la explotación laboral? A partir de esta pregunta se desarrollaron múltiples enfoques, como resaltar lo positivo. ¿Cómo podríamos aprovechar las posibilidades de los niños y jóvenes para que en el futuro puedan contribuir de forma productiva a la sociedad? Eliminar lo negativo. ¿Cómo podríamos prevenir que personas se aprovechen del trabajo infantil, evitando que los niños y jóvenes sean explotados o involucrados en actividades ilegales? Cambiar la perspectiva. ¿Cómo podríamos facilitar y hacer más accesible que los niños y jóvenes completen su educación sin estar sujetos a la explotación laboral? Cuestionar los supuestos. ¿Cómo podríamos crear oportunidades para que los niños y jóvenes que trabajan puedan reincorporarse al sistema educativo? Aplicando las técnicas, hemos destacado las ideas más principales, entre ellas, programa de becas y apoyo integral, capacitación y empleo para adultos, centros comunitarios de apoyo, campañas de concienciación. Hemos seleccionado como idea innovadora utilizando la matriz de impacto-dificultad, ya que estas evalúan las propuestas considerando su viabilidad y potencial transformador. La idea seleccionada para prototipar fue tutorías gratuitas. Esta idea ofrece un alto impacto directo en la recuperación del aprendizaje de los niños en situaciones de trabajo infantil. Es de fácil implementación a corto plazo, mediante alianzas con voluntarios como la ONGS y programas educativos, lo que permite atender de manera personalizada las necesidades académicas de los niños. Fase 4. Idear. En la fase de ideación se generan propuestas creativas y viables para abordar el problema del trabajo infantil, basadas en los hallazgos de la investigación a través de las técnicas como el brainstorming y el brainwriting. Se priorizó el diseño de soluciones que atienden las causas profundas del problema y ofrezcan alternativas sostenibles para las familias afectadas. Dentro del proceso de ideación se formuló una pregunta central utilizando el enfoque ¿cómo podríamos? Para guiar la generación de ideas. ¿Cómo podríamos facilitar que los niños y jóvenes completen sus estudios sin estar sujetos a la explotación laboral? A partir de esta pregunta se desarrollaron múltiples enfoques, como resaltar lo positivo. ¿Cómo podríamos aprovechar las posibilidades de los niños y jóvenes para que en el futuro puedan contribuir de forma productiva a la sociedad? Eliminar lo negativo. ¿Cómo podríamos prevenir que personas se aprovechen del trabajo infantil, evitando que los niños y jóvenes sean explotados o involucrados en actividades ilegales? Cambiar la perspectiva. ¿Cómo podríamos facilitar y hacer más accesible que los niños y jóvenes completen su educación sin estar sujetos a la explotación laboral? Cuestionar los supuestos. ¿Cómo podríamos crear oportunidades para que los niños y jóvenes que trabajan puedan reincorporarse al sistema educativo? Aplicando las técnicas, hemos destacado las ideas más principales, entre ellas, programa de becas y apoyo integral, capacitación y empleo para adultos, centros comunitarios de apoyo, campañas de concienciación. Hemos seleccionado como idea innovadora utilizando la matriz de impacto-dificultad, ya que estas evalúan las propuestas considerando su viabilidad y potencial transformador. La idea seleccionada para prototipar fue tutorías gratuitas. Esta idea ofrece un alto impacto directo en la recuperación del aprendizaje de los niños en situaciones de trabajo infantil. Es de fácil implementación a corto plazo, mediante alianzas con voluntarios como la ONGS y programas educativos, lo que permite atender de manera personalizada las necesidades académicas de los niños.
La creación de este prototipo es un espacio dedicado a crear conciencia sobre la dura realidad del trabajo infantil y a defender los derechos de los niños en todas partes. A través de información impactante, historias personales y recursos didácticos, buscamos educar, inspirar y movilizar a personas de todas las edades para que se unan a la lucha contra la injusticia. Queremos que este sitio sea un faro de esperanza, un lugar donde los visitantes puedan aprender sobre las causas y consecuencias del trabajo infantil, descubrir cómo pueden marcar la diferencia y encontrar formas de apoyo a los organizadores y a las organizaciones que trabajan incansablemente para proteger a los niños vulnerables. En el corazón de este prototipo se encuentra la convicción de que un niño merezca una infancia feliz y saludable, libre de la explotación y el abuso. Queremos que los visitantes se conecten con las historias de los niños afectados por el trabajo infantil, que sientan su dolor y su resiliencia y que comprendan la urgencia de tomar medidas. Este sitio ofrece una variedad de recursos, desde artículos y varias información muy relevante. También queremos destacar las voces de los expertos, los activistas y los propios niños, que para que sus perspectivas guíen e inspiren a nuestra audiencia en la cual está creada este sitio. En la fase de dualidad, una de las hipótesis generales sacada de las entrevistas, se considera que nuestra app es una solución y que mejoraría la eficiencia del proceso en al menos un 30% comparando con los métodos tradicionales. Para comprobarlo, realizamos pruebas a varias personas mostrando el funcionamiento de nuestra app en escenarios reales, y con ello hemos tenido resultados que nos permitieron ajustar y optimizar el diseño de nuestros prototipos hasta alcanzar nuestros objetivos establecidos. Esta herramienta se actualizará para desarrollar alternativas, como es concientizar a las personas que se tomen cartas en el asunto sobre los niños que realizan el trabajo infantil en las calles, buscando la manera de poder reintegrarlos a la educación, ya que debido al trabajo infantil hay un número alto de abandono escolar, y esto incluye en el desarrollo de las capacidades emocionales de los niños, como es el desempeño académico. Se validó el prototipo presentado a dos usuarios, a dos profesionales, una licenciada de Educación General Básica y a una profesional en la psicología, mediante el proceso de una entrevista en línea y de manera personal, en donde se les presentó el app Infancia Libre diseñada, y ellos dijeron expresando sus puntos de vista por su experiencia, en la cual aplicamos la matriz de feedback, donde resumen la retroalimentación recibida en las entrevistas. Nos manifiestan con las siguientes preguntas. ¿Qué funciona? Es una app sencillo de comprender y también se lo puede aplicar en las instituciones educativas y en escuelas de familia. Es entendible, práctico e interesante. Es muy útil para establecer conciencia sobre la importancia de la educación y la erradicación del trabajo infantil. ¿Qué se puede mejorar? Motivar a las autoridades locales y nacionales para intentar mejorar las condiciones de vida de las familias vulnerables que promueven y son expuestas al trabajo infantil. Nos realizan unas siguientes preguntas. Nos dicen, ¿los padres de familia podrán tener acceso en cualquier momento en el app? También nos manifiestan, los padres o representantes cambiarían el estilo de vida de sus hijos luego de conocer nuestra app. También nos dice, les hacemos qué idea nos proponen. Especificar más ideas de cómo erradicar el trabajo infantil. Crear un buzón de quejas y denuncias si somos testigos de esta problemática. Dar un seguimiento a las familias y víctimas de este abuso. En la encuesta que se realizó a los profesionales también está, ¿qué les parece la idea de este potencial? La idea sí tiene
nos manifiestan que la idea tiene potencial, siempre y cuando sea gratuita y se disponga de un medio electrónico con acceso a Internet. Están de acuerdo y manifiestan que está bien estructurado. Les hacemos la pregunta si hay que hacer algún cambio en el prototipo. Nos manifiestan que más que cambios deberíamos añadir mejoras como especificarles a los padres y representantes que en los talleres ellos no serán juzgados, sino que se les motivará, fortalecerá en la crianza de sus hijos e hijas y mantenerlos lejos del trabajo infantil. También hay que hacer algunos cambios de idea. Nos manifiestan que no, solo añadirle mejoras u otras recomendaciones. ¿Qué se aprendió sobre la solución y el problema? Se aprendió a idear e implementar estrategias en un problema real y social, por ende a trabajar en él, porque afecta a la población más vulnerable que son los niños, niñas y jóvenes, que están en una etapa de aprendizaje y de desarrollo emocional, para que en un futuro puedan ser adultos con conocimientos y con valores que aporten a la sociedad. Y como en último punto se pone a consideración la innovación en deseabilidad, viabilidad y factibilidad, pues en esta app está diseñada para que los padres de familia, cuidadores, niños, niñas, adolescentes, pues tengan acceso y puedan informarse sobre qué es el trabajo infantil, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, porque es un tema mundial. ¿Cómo podemos erradicar? No se podrá solucionar en su totalidad, pero por lo menos podremos concientizar a ciertas familias que están siendo víctimas de esta problemática.